iglesia, debemos siempre aspirar a crecer y madurar. No a ser muchos, ese es un tema de Dios. Pero sí debemos nosotros aspirar a madurar, a crecer. Amén. De pronto la iglesia, se puede decir, no es la misma, no están los pastores. No, sí, la iglesia es una. Es la que el Señor compró con su sangre. Esa es su iglesia. Todo lo demás, hermano, pasa. ¿Sí? Nadie es indispensable en la iglesia. Solamente la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a la palabra, Josué capítulo 11, verso 18 al 20. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. Amén. Escúcheme bien. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel. No hubo ciudad, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo el resto le hicieron guerra. ¿Por qué? Porque esto vino de parte de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Cuántos conflictos y cuántas situaciones vivimos que Dios permite para que nosotros podamos madurar? Amén. ¿Cuántas situaciones de aflicción, de quebranto, de soledad Dios permite en nuestra vida para que tengamos una mirada diferente de las circunstancias? Quizás cuando uno es joven, por ahí un hermano va con su hijo, su hija al hospital, urgencia 2, 3, 4 de la mañana, y se lo cuentan a usted, y usted siendo joven dice, qué fome, pero no logra entender en profundidad. Luego pasan los años, usted tiene un hijo, y a usted le toca ir a urgencia. Y usted sufre y ve el verdadero dolor y el quebranto de un papá. ¿Por qué es necesario eso? Para que nosotros podamos crecer y madurar. Y tengamos una mirada mucho más reflexiva y profunda de las circunstancias. Amén. Por eso quizás alguna vez fuiste injusto. Quizás fuiste malo o mala. Y de pronto hoy día tú sufres hacia tu persona maldad. Tú sufres injusticias. Tú sufres la soledad que le hiciste vivir a otros. Y hoy día tú entiendes de mucho mejor manera, amén, la aflicción que algún día otro vivió. Necesitamos nosotros comprender que hay una situación de parte de Dios que desea que crezcamos. Amén. Y Dios ha escogido los instrumentos necesarios, las circunstancias calibradas para que tú crezcas. Amén. Los pueblos de Israel estaban puestos por Dios. Dios les endureció el corazón para poder trabajar en su pueblo. Y Dios hace exactamente lo mismo hoy con nosotros. Amén. Hay un adversario, Satanás, el diablo. Y Dios no quiere que nosotros quedemos exentos de esta verdad o bien que no la tomemos en cuenta. Hay un adversario. Hay una guerra. Y en esta guerra estamos involucrados por ser nosotros pueblo de Dios. Voy a leer otra palabra. Efesios capítulo 6, versos 10 y 13 para poder entrar en el tema. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos o robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, dicho eso, el apóstol dice, por tanto, dicho eso, por tanto, toma la armadura de Dios para que tú puedas resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estar firmes. Amén. La primera imagen que llama nuestra atención cuando uno mira a los hijos de Israel, después de que ellos hubieran entrado en la tierra de promisión, es la de conflicto. Nosotros estamos entendiendo que Canaán es la tierra de promisión. Sí, Cristo es Canaán. Aleluya. Y cuando entramos a vivir en la vida que Dios nos invitó a vivir, que Él nos trajo a vivir, en esta vida cristiana hay conflictos. ¿Cuántos han tenido conflictos? ¿Cuántos tienen conflictos? ¿Y cuántos saben que vienen conflictos? Amén. Cuando uno mira a Israel, el cuadro de la vida de Israel, nos llama la atención que después de haber entrado ya a la tierra de promisión, a la tierra que se les prometió, a la tierra donde estaba la abundancia, a la tierra donde se iban a cumplir los propósitos de Dios para este pueblo, uno pensaría, wow, entraron y aquí sí está todo, aquí sí lo van a hacer, ya no van a haber problemas. Pero no ocurre eso. Nosotros, quizás yo lo dije, el día que conozca al Señor y voy a la iglesia, yo decía que bueno, porque nunca más voy a tener problemas. Y encontraba toda la iglesia, todos tan lindos, tan buenas personas. Pero con el tiempo me di cuenta que sí, tuve muchos problemas y los sigo teniendo. Amén. Y que algunos eran muy lindos en el Señor, pero algunos no tanto. Amén. Cuando Israel entra a la tierra que se le había prometido, con lo primero que se encuentran es con conflictos. Y les decía que lo mismo que ocurre cuando nosotros los cristianos comenzamos a entrar en una experiencia mucho más profunda en la tierra de promisión. ¿Quién es la tierra de promisión? Cristo. Amén. Cuando usted quiere más de Dios, cuando usted empieza a incursionar en esta tierra, no solamente se queda, usted pasó el cerco y entró a la tierra, no. Cuando usted se empieza a meter en los canales, cuando usted empieza a avanzar en medio de los valles, cuando usted empieza a incursionar en la tierra, es decir, usted empieza a relacionarse con Cristo, comienzan los problemas. Porque tenemos un enemigo en común y es Satanás, el diablo. Él no va a quedar aplaudiéndote así porque tú decidiste incursionar y decir, yo quiero que me disipulen. Porque eso significa instrucción, eso significa sometimiento, eso significa una palabra que te va a orientar y el diablo no quiere que tú escuches eso. Eso es entrar en una relación con Cristo. La vida y la relación que el Señor tenía con sus discípulos era esa. No hay nada más bíblico que el discipulado. No hay nada más bíblico. La Biblia dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Podemos suponer que todas las batallas han de terminar después de la experiencia inicial. Y que la tierra de Canaán, ¿cierto? Ahí donde el alma empieza a ser enriquecida y fortalecida, pareciera que va a quedar ahora libre de todo conflicto, porque ahora ésta se encontró con Dios. Pero no es así. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios de espíritus perversos, malvados, ¿cierto? Que pululan en las regiones celestes. Y nos habla de una lucha contra principados y potestades. A nosotros. Usted, hermano, que ve pasar una laucha y arranca. ¿Sí? Usted que ve pasar una araña y se le baja la presión. Usted que está durmiendo y de pronto hay un temporal y se mueve una rama en su ventana y usted ve a un hombre, algo ve. Dios nos habla a través del apóstol Pablo de que hay espíritus perversos, malvados, demonios, que están en estas regiones celestes y nos invita a que nosotros luchemos contra estos principados y estas potestades. No sé si a usted le parece esto una locura, pero esto es extraordinario.
Muchas veces nosotros leemos del día malo, amén, en el cual debemos estar firmes. ¿Firmes por qué? Porque hay una guerra. Usted quiere hacer lo mejor, usted quiere servir al Señor, pero el diablo se levanta. Y se levanta a través de familiares, a través de los jefes, a través de situaciones. Y usted quiere desclavarse, es decir, usted se quiere bajar de la cruz para reaccionar usted. Porque eso es lo que el diablo desea. Hay una batalla, hay una guerra. Por eso, cuanto más cerca nosotros nos hallamos de lo celestial, cuanto más cerca nosotros nos hallamos de la revelación de Dios, de una intimidad profunda con Él, más fieros se vuelven los ataques del enemigo. Cuando tú tienes un deseo de consagración, un deseo de estar con Él, de estudiar la palabra, de aprender, de buscar al Señor, de consagrarte en todos los términos, viene guerra, viene una batalla. ¿Cuántos problemas, amén, en ocasiones tenemos cuando decidimos servir al Señor? ¿Cuántos? Hay personas que dicen, no, pero yo no tengo, no sé por qué los hermanos hablan tanto de esto, pero yo no tengo problemas. Claro, porque el nivel de consagración de esa persona es un nivel de consagración tibio. Pero cuando alguien se propone en su corazón de servir a Dios, de dar su corazón al Señor, sin duda alguna que estas fuerzas que contrarrestan la obra de Dios nos van a atacar. Amén. Pero pastor, si estamos en Cristo, ¿por qué ocurre? ¿Por qué le ocurrió a Israel si entraron a Canaán? Hay enemigos que no quieren que nosotros hagamos la obra del Señor. Hay personas, familiares tuyos, que no quieren que tú hagas la obra de Dios, que tú cumplas el propósito por el cual tú fuiste llamado, llamada. La verdad es que para Israel es bien paradójico esto, porque no hubieron conflictos tan terribles antes de cruzar el Jordán, como los de Jericó, como los de Jai, como los de Bet-Horón, como los que vivieron en las aguas de Merón, y como todas las batallas en las que al final fueron subyugados los 31 reyes que ellos tuvieron en tierra de promisión. Si usted mira y lee con cuidado, nunca sufrieron tanta batalla antes de entrar a la tierra de promisión. Y quizá usted puede decir, oye, a mí me pasa lo mismo. Yo nunca tuve tantos problemas con mi familia hasta que conocí al Señor. Cuando se supone que conocí al Señor y todos me iban a aplaudir en la casa, y yo dije, mi papá está recontento porque ahora voy a llegar temprano. Yo me iba el viernes y llegaba el domingo. Ahora no, voy a llegar el viernes. Voy a llegar temprano. Y más encima, bueno y sano. Entonces usted pensaba que le iban a aplaudir, amén. Y yo llegué con el notición a mi casa con los ojos redondos. Papá, mamá, yo me recuerdo que abrí la puerta y estaban ellos acostados viendo televisión. Papá, mamá, sí, los dos tapados aquí, sí. Conocí al Señor. ¿Se miraron? Qué bueno, hijo. Conocí al Señor, Dios me tocó, fue extraordinario. ¿Se miraban? Qué bueno. Cerré la puerta y me fui. No entendieron. No pudieron comprender en su mente natural qué estaba pasando. Cuando uno sirve al Señor, hay conflictos. Yo le decía, es paradójico, uno lee de Israel y nada fue tan terrible como lo que empezaron a vivir del momento que entraron a Jordán, entraron a tierra prometida, del momento que cruzaron el río Jordán. Las batallas, Jericó, yo te decía, Jai, Bet-Horón, las aguas de Merón, las batallas que al final, cuando liquidan a los jueces, es terrible. Por eso uno, de verdad que sabe muy poco de la tentación hasta que tú enfrentas la tentación. Porque una cosa es decir, oye, cedí frente a la tentación. Otra cosa es enfrentar la tentación, el sufrimiento que la carne tiene, el quebranto, cómo la voluntad es llevada a hacer la voluntad de Dios. Por eso no podemos nosotros considerar las fuerzas del mal hasta que nosotros tratamos de contrarrestarlas con nuestras fuerzas y descubrimos que no somos capaces. Amén.
Cuando tú te enfrentas a la tentación y tú tratas de ir en pos de ella y vencerla en tus fuerzas, te das cuenta cuánto poder ellas tienen. Por eso hay muchos cristianos que ceden ante la tentación del mundo con mucha facilidad, y por esta razón ellos no tienen conflicto con el mundo, simplemente porque no luchan contra el pecado. No tienen conflicto, ellos van cediendo terreno, cediendo terreno, cediendo terreno. Nunca se ven envueltos en una guerra, en una batalla, en un sufrimiento de tentación. ¿Por qué? Porque ceden al pecado. Pero si un hijo de Dios pone su rostro como el pedernal por la verdad, como el pedernal por lo recto, y está decidido a no ceder, pase lo que pase, toda la batería de artillería del infierno va a abrir fuego contra esa persona. Y pronto sabrá que hay un personaje llamado Satanás, el diablo. Por eso, una vida de victoria no es una vida libre de ataques del enemigo. No. Él siempre va a estar dispuesto a saltar en contra de nosotros, a querer desanimarnos. Por eso no podemos nosotros pretender cantar victoria si no estamos dispuestos a vivir el conflicto. No podemos nosotros cantar victoria si nosotros no nos involucramos en esta batalla que Dios encendió. Amén. Por eso, cuanto más grandes son los progresos que hacemos en la vida cristiana, y entiéndase por progreso, madurar, pedir perdón, restaurar, humillarnos, eso es progresar en la vida cristiana. Es que la vida de Dios emerja de nosotros y no tu carácter. Amén. Con tu plumaje, queriendo defender lo tuyo, una pluma, dos plumas, después un penacho completo, hermano. No, prosperar y progresar en la vida cristiana es precisamente que el carácter de Dios, su humildad, la capacidad de restaurar, de pedir perdón, de humillarnos, emerja en nosotros. Por eso, cuanto más cerca lleguemos del cielo, más lucha en contra de nosotros tendremos. Es decir, en la medida que tú más te involucres con Dios, más guerra tendrás. ¿Por qué el cielo? El apóstol Pablo los nombra. Dice y habla de las regiones celestes. Amén. Por encima de nosotros hay principados, hay potestades. Por eso, si nosotros avanzamos esperando tener paz, nos van a tomar por desprevenidos. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos motiva a ir armados, a caminar armados. Amén. A entender que Dios nos ha dado una armadura, no para que la estemos admirando. ¡Wow! ¡Qué escudo! ¡Qué coraza! ¡Qué yelmo! ¡Qué espadote! No, es para que usted se vista con la coraza, con el yelmo, con la espada, con todos los elementos para la batalla que el apóstol Pablo describe en el libro de Efesios. Amén. Entendiendo que estamos en conflicto. ¿Cuántos entienden que estamos en un conflicto? En un conflicto en contra de Satanás, el diablo. No es en contra de tu vecino, no es en contra de tu jefe, no es en contra de tus familiares que no conocen al Señor. No. Dice la palabra que es un conflicto contra huestes de maldad. Y nosotros debemos entender esto e involucrarnos, porque estamos en una batalla, nos guste o no nos guste. Hemos entonces nosotros de presentarnos ahora delante de nuestro capitán en este conflicto. Fíjense que antes de que Josué luchara, él tuvo que encontrarse con una visión en donde él vería a su capitán. La palabra describe que una noche antes de la batalla de Jericó, él salió para mirar y él observaba las defensas, en cómo disponer el plan de ataque, cuando de pronto frente a sus ojos él tiene una visión. Dice la palabra que vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Aleluya.
Y como Josué era un hombre de batalla, de guerra, no era un cobarde, él avanza y le pregunta, ¿eres tú de los nuestros? ¿O eres tú de nuestros enemigos? Y la respuesta se la dio una voz resonante que alegró su alma y que le hizo postrarse en tierra en humildad y en adoración. La respuesta fue, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Amén. No, yo no soy ni de los de acá ni los de allá. Yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Es decir, él le respondió algo como, ¿tú creías que ibas a ser el capitán de esta batalla? Te engañabas. Ese es mi lugar. ¿Tú creías que ibas a tomar Jericó dirigiendo las huestes de mi pueblo? Te equivocas. Yo soy el que va a dirigirla y tú vas a seguirme, Josué. Quita el calzado entonces de tus pies, dice la palabra, porque el lugar donde tú estás ahora es un lugar santo. Amén. Estamos en una batalla y hay alguien que va a vencer esta batalla. Y ese es el Señor. Josué tuvo que ceder el mando a este glorioso superior, el cual le iba a conducir a la batalla, a una victoria segura. Jericó. La palabra describe que hay un segundo combate importante que tuvo lugar en Jai. Y aunque Dios había dado a Israel una victoria maravillosa por la fe y la simple obediencia en Jericó, así y todo, Josué no entendió. Y Josué lo que hizo fue enviar espías en contra de la ciudad de Jai. ¿Para qué? Para conocer sus defensas. Si usted lee cuidadosamente, no se menciona ninguna parte de que él buscará consejo en el Señor. Usaron solamente sabiduría humana y fueron derrotados en forma ignominiosa. ¿Cuál era el problema? Es que no seguían al capitán de cerca. La promesa que les había sido dada era que si Josué era su líder, nadie podría resistirlos en todos los días de su vida. ¿Recuerda usted? Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, donde tú vayas, yo estaré contigo y tú vencerás. Bueno, Josué pensaba que era solamente la promesa y que bastaba tener la promesa para obtener la victoria. Hay mucho evangélico igual, que cree que solamente es la promesa y para obtener la victoria. No es solo la promesa está sujeta a la obediencia. Amén. Hay personas que creen que porque un día hicieron una oración, ¿cierto?, del pecador, ellos son salvos. No es así. No, es que es la promesa de Dios. No, la promesa es que si tú das fruto verdadero de arrepentimiento, tú serás salvo. O sea, la promesa está sujeto a una transformación en la vida del creyente. Por eso entendamos ahora que solamente somos fuertes cuando lo somos, amén, en el Señor. Que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso a nosotros se nos manda que seamos fuertes en Él y en el brazo de su potencia, en el brazo de su poder. Por eso cada vez que nosotros nos desalineamos de Dios, amén, y no buscamos en Él fortaleza, consejo, sabiduría, atención, tiempo de Dios, cuando nosotros nos apartamos y caminamos según nuestros propios planes, igual que Josué, y decimos, si me funcionó con Jericó, ¿cómo no me va a funcionar con Jai? Y empezamos a hacer nuestros propios planes, tarde que temprano seremos derrotados. Por eso, el estar quieto de parte de Dios hacia su pueblo, el estar quieto y confiar que yo soy Jehová, no significa que estoy quieto y no hago nada. No leo la Biblia, no oro, no voy a la iglesia, estoy quieto. El estar quieto en el Señor y confiar en Él es estar continuamente tomado de lo que Él es. Dispuestos, amén, a postrarnos en sus pies, dispuestos a reconocer nuestra necesidad, dispuestos a dejarle que Él resuelva nuestros conflictos.
Fíjese que Josué, por ejemplo, creyó que 3.000 hombres eran bastantes para atacar a Jai. Por lo tanto, no fue necesario, en cómo él pensaba, no fue necesario consultar al Señor. Él estimó que adquirir la victoria contra Jai sería como hacerlo con Jericó, algo fácil. Bueno, lo peor que a nosotros, iglesia, nos puede ocurrir en la vida cristiana es que confiemos en nosotros mismos. Lo peor que nos puede pasar es que confiemos en nuestra experiencia evangélica. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros echemos mano a los recursos naturales del hombre natural, de la vieja naturaleza, para resolver conflictos. Y empezamos, ¿cierto?, a sacar del baúl de los recuerdos situaciones en contra de mi esposa, en contra de mi esposo, para yo tratar de resolver lo que hoy estamos viviendo. Cuando lo que Dios requiere es que los dos vengan a los pies de Él para que Él resuelva el conflicto. Los recursos de la vieja naturaleza, los pensamientos del hombre viejo, no sirven para vencer en Jai, no sirven para vencer en Jericó. Estimar que yo tengo una mejor idea que la de Dios no sirve, no alcanza. Por eso debemos mirar lo que sufre Israel en sus decisiones y entender que estas decisiones nos van a alcanzar a nosotros. Los resultados de estas decisiones, nos van a alcanzar si nosotros actuamos como ellos. Por eso, Canaán, miren, Canaán es Cristo. Cada victoria en Canaán es una victoria únicamente en fe. Escucha bien. Exclusivamente en fe. Fue en esto lo que Dios le demandó a Josué. Escucha bien. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Cuando usted lee el libro de Josué, usted ve cómo ilustra este principio, pero especialmente en la batalla de Jericó. El autor de Hebreos dice así, revela de ella, de esta batalla, de modo expreso. Dice así la palabra: por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Dice, por la fe. La única forma de vencer en Canaán es por la fe. No fueron las 7 vueltas, no fue el que ellos quisieran sonar el chofar. Fue la fe de que lo que ellos hicieran iba a ocurrir. Dice el libro de Hebreos, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días, para que nosotros podamos vivir en Canaán y cumplir los propósitos de Dios, vencer al enemigo. No tenemos otra estrategia más que movernos en fe. Amén. La fe de Dios, la fe que alcanza para salvar, la fe que alcanza para sanar. La fe de Dios. Por eso cuando, repito, usted se desprende, se desalinea de Dios y usted empieza a caminar según su deseo, según su corazón, usted deja de actuar en la fe. Amén. Y si usted deja de actuar en fe, usted se va a encontrar con algún Jai, alguna ciudad de Jai, y usted va a ser derrotada. Por eso, los sacerdotes, por ejemplo, y el pueblo en general de Israel, seguían el arca. Amén. No es que ellos iban delante del arca, ellos seguían el arca. Escucha bien, no puedes andar con Dios en Canaán y seguir usando tu criterio. Usted no puede pretender vivir una vida en Cristo usando el criterio del hombre viejo, de la vieja naturaleza. No alcanza, no sirve, no vas a derrotar a nada y a nadie. Las ciudades de tus conflictos internos, llamadas Jai, llamadas Jericó, llamadas como se llamen, te van a vencer. Porque en Canaán solamente se actuó en fe. El libro de Hebreos dice que Jericó fue vencido porque hubo fe. Entendámoslo. Estamos viviendo en Canaán. Y en Canaán nos vamos a encontrar con Jericó, nos vamos a encontrar con la ciudad de Jai, y debemos entender cómo es que Israel venció. Así nosotros venceremos.
Por eso, decíamos en el sermón pasado, todo lo que está escrito es para nuestro provecho. No es solo una historia, wow, lo que Dios hizo con Jericó, wow, lo que Dios hizo con Jai, cómo ellos fueron derrotados. No, por favor, entendamos, leamos la palabra. No puedes andar con Dios en Canaán y seguir usando tu criterio en las diferentes circunstancias que tú enfrentas. Hemos de seguir el criterio de Dios en cada una de ellas. ¿Cómo ser papá? ¿Cómo ser mamá? ¿Cómo ser joven cristiano? Bueno, cada una de estas áreas, por decir solo estas tres, papá, mamá, ser joven, cada una de ellas involucra conflictos, batallas, fortalezas que vencer. ¿Cómo venceremos? Solo con la fe de Dios. Por eso cuando caminamos nosotros en la vida de Dios, necesitamos para cada acto y para cada combate un rema de Dios. Amén. El rema de Dios para Jericó fue: vas a tomar esta ciudad, pero primero tú la vas a rodear una vuelta por día, y el séptimo día te darás 7 vueltas y harás sonar el shofar y las murallas caerán. Era el rema. Amén. Bueno, tú tienes tus propios Jericó. Y esos Jericó serán derribados de la mano del rema de Dios. ¿Dónde está el rema de Dios? En la intimidad con Dios. ¿Dónde está la palabra diciente? La palabra diciente de Dios en una intimidad con Dios. El rema es esta palabra que se hace vida. La palabra se define como logos. Lo que está escrito acá es el logos, ¿cierto? Es la palabra. Pero cuando el logos, lo que está escrito, se hace vida, se transforma en rema. Nosotros necesitamos el rema de cada día. Oh Señor, danos el pan de cada día. Es, Señor, danos el rema de cada día. No es el pan de cada día y voy a la cosita de maderita y saco, cierto, un cartoncito con un versículo bíblico en esos pancitos de vida. Ese no es el pan de cada día. El pan de cada día es lo que Dios te está hablando. Porque eso es lo que viene a nutrir nuestras vidas. La palabra de Dios revelada a través de un rema. Y usted salga acá entendiendo que dice Hebreo que Jericó fue derribado porque hubo fe. Y usted se te tiene que abrir el entendimiento y decir: ahora entiendo los conflictos, aquel otro conflicto, con mi hija, con mi hijo, cual sea conflicto. Yo necesito fe para derribar argumentos, derribar fortalezas. Es imposible caminar en Canaán sin fe. La Biblia dice: es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Cuántos están en Cristo? Levante su mano. ¿Usted está en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en Canaán. No podemos andar en Canaán si nosotros no tenemos fe suficiente. Esta fe de la cual yo les hablo es la fe de Dios. Necesitamos el maná adecuado para cada acto y para cada combate. Algunas personas parecen creer que basta con que se tenga fe y con ello pueden reclamar todo lo que ellos quieran. Bueno, déjeme decirle que necesitamos fe y necesitamos el rema de Dios. Es la llave precisa y exacta para abrir la puerta que necesitamos abrir. Por eso necesitamos pararnos firmes en el fundamento de la voluntad de Dios y de su palabra en todo momento, entendiendo que la victoria alcanzará, nos llegará, siempre y cuando nosotros caminemos en esta fe. La fe da vueltas alrededor solo de Jericó por espacio de 7 días, porque esa fe con ese rema era para Jericó. Amén. Usted lee la palabra y después no encuentra Israel dando 7 vueltas alrededor de Jai, porque es la palabra con fe para el determinado conflicto y problema. Amén.
Nosotros debemos proponer en nuestros corazones el deseo de inclinarnos a Dios a cada instante y que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Mire, ¿cuántos creen que Dios quiere hablarles? Yo creo que Dios me quiere hablar. Cuando usted ora y usted se va a su cámara secreta, puede ser el baño, puede ser su habitación, puede ser la cocina, usted debe llegar delante de Dios creyendo que hay Dios. Amén. Y si creemos que hay Dios, creemos que Dios nos hablará. Amén. Nosotros cuando vamos delante de Él, vamos en pos del pan de cada día. Vamos en pos del maná, del rema, que viene a darnos la llave para poder abrir aquella puerta de aquel conflicto. Por eso el marchar en victoria para nosotros es absolutamente necesario, siempre y cuando tengamos la palabra de Dios con la fe suficiente para alcanzar aquella fortaleza. Conozcamos entonces que esta fe viene de la mano de la paciencia. Escucha bien. Que pueda guardar para el momento de la posesión y no temer si es que esta victoria aún no llega. No desesperarse. Dice la palabra que los israelitas aguardaron 7 días para ver la victoria que al fin llegó. Y quizás los habitantes de la ciudad los miraban y se burlaban, pero los israelitas no se desanimaron. Y quizás te pasa igual. Tu familia quizás se burla o se ríe de ti. Ya partió de nuevo este loquito a la iglesia. Ya la tontita partió al retiro. Ya otra vez confiando en su Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede haber ocurrido con ellos. El primer día no hubo señal de victoria. El segundo día no hubo señal de victoria. El tercer día no hubo señal de victoria. Pero siguieron marchando confiados porque había una palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Una palabra que nos ha abrazado, una palabra que viene ungida, una palabra que nos ha tomado. ¿Por qué estamos acá? Porque somos hijos. ¿Cuántos creen que son hijos? Absolutamente hijos. Por eso caminamos en victoria y caminamos y marchamos confiando que Dios nos dará la victoria. Quizás tú dices, es que estoy cansado de caminar porque no veo la conversión de mi hija, no veo la conversión de mi hijo, pero yo te insto a que no te canses. No te canses, fortalécete. Fortalécete en la fe de Dios. Dice la palabra, si estás cansado, alábalo. Alaba su nombre. Dice la palabra que la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tú puedas recibir la promesa. Aunque la promesa tarde, escuche bien, espera en Dios, porque sin duda esta llegará. El proceso, el tiempo de espera para la victoria de Dios es necesaria para nosotros, no para Dios. No para Dios. Usted puede imaginar al pueblo de Israel haber matado a un cordero y están con una fuente quizás y empiezan a manchar y a pintar los dinteles de las puertas allá en Egipto. Y puede imaginarse usted a las personas, a los vecinos egipcios mirándolos y diciendo, ahí están de nuevo estos tontitos, ¿qué están haciendo ahora? Están pintando las puertas con sangre. Oh, estos son locos. Mira, ahí llevan a mí. Mira, fíjate, el vecino viene llegando. ¿Qué hora es? 11, 12 de la noche. Oye, esto no piensan en los niños. Así están ellos. Otra vez no vaya a participar y no vaya a ir a la fiesta del trabajo. ¿Y por qué no? Y te cuestionan y te preguntan una y otra vez porque estos vecinos están mirándote con un deseo de burla, con un deseo de desanimarte en tu fe. El pueblo de Israel caminaba como mirando al invisible, pero había una palabra. Había una victoria que alcanzar porque había una palabra. Este tiempo es precisamente, es cuando la fe no solo espera la promesa, sino que la acepta. Acepta la palabra diciente para que Jericó llegue a su fin.
Dice la palabra que el Señor os ha entregado la ciudad. Esa fue la palabra para Israel. El Señor os ha entregado la ciudad. La fe provoca en nuestro interior un grito de victoria que resuena en el cielo, que conmueve los cielos, donde están estas autoridades que están continuamente desanimándonos. Estas autoridades espirituales que lo único que quieren es que nosotros decaigamos. Y la Biblia dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Escucha bien. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. La victoria que venció a Jericó fue la fe. La única manera de poder avanzar y crecer es con la fe de Dios. Por eso en ocasiones usted llega a este lugar desanimada, cansada, poco ánimo, se siente desalentado, y empezamos a adorar y empezamos a cantar, y de pronto la fe empieza a ser estimulada. Y usted viene con muy poca fe, pero la iglesia tiene fe, y la iglesia empieza a adorar, y usted empieza a ser nuevamente levantada en el Señor. La fe de Dios, dice la palabra, ha vencido al mundo. Esta es nuestra victoria, la fe. ¿Por qué somos salvos? Por fe, hermano. ¿Por qué cayó Jericó? Por fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? La fe de Dios. La fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos creen que hay victoria? La convicción de lo que no se ve. Yo creo que Ernesto va a llegar a los pies del Señor. ¿Cuántos lo creen? Hoy día no lo vemos. Eso es fe. Yo creo que mis padres un día van a conocer al Señor. Eso es fe. Yo no veo nada. Fe. No vamos a vencer, repito, con estrategias humanas. Vamos a vencer con la fe de Dios. Por eso la palabra nos advierte: no abandones tu plena confianza en Él, porque grande es su recompensa. Esto es tremendo porque hay una alusión en este texto, en una antigua práctica de la vida militar. Ponga atención, pues voy a terminar. No abandones vuestra plena confianza, es decir, no abandones esa fe, porque grande es su recompensa. En este texto hay una alusión a una antigua práctica militar en la que el soldado que abandonaba o lanzaba su escudo no podía volver a ser admitido en el ejército. No abandones tu fe. No tires tu fe, es decir, no tires tu escudo, dice el apóstol. No tires tu escudo. Lo único que te cubre en el día de la indignidad, en el día del conflicto, es la fe. Cuando usted se siente morir, cuando usted siente que no hay perdón, lo único que te queda es cubrirte con la fe. No hay razón para que Dios te reciba, porque lo que hiciste fue tan feo, pero la Biblia dice que por fe somos salvos. Es un escudo que nos cubre. Cree, dice la palabra, cree solamente. Mira, dice la palabra que Satanás está vencido y que nosotros le vamos a recordar a él en cada circunstancia que está vencido. El capítulo 6 del libro de Efesios forma un paralelo bíblico extraordinario con el libro de Josué, porque después de mencionar las diferentes piezas de la armadura, el apóstol Pablo dice que sobre todo la principal es la del escudo de la fe. ¿Cómo era este escudo? Hace 2 años atrás aproximadamente nos vestimos, ¿sí? Teníamos un traje de guerrero, soldado, y vestimos al Ever, me acuerdo. Aparte que el flaco es grande, y el escudo lo cubría entero. Estos escudos eran eso, los hombres se paraban en este escudo y eran cubiertos completos. Escucha bien, era un escudo bastante grande para cubrir a toda la persona, escucha bien, con armadura y todo. Por eso la fe es suficiente para cubrirnos de los dardos del enemigo. Por más decaído que tú estés, decaída que estés, cree.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la fe, no son las obras, no es el comportamiento, es la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Dios desea que tengamos una fe grande. ¿Para qué grande? Para que nos pueda cubrir completo. Es el escudo de la fe. Él nos ha prometido todo, sea para el alma, sea para el cuerpo. La fe alcanza. Porque el escudo es suficiente para cubrirnos completamente. Nuestro escudo debe ser bastante grande para cubrirnos. Escucha bien, 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora y todas las horas del día y todos los días del año, la fe alcanza. Bendito sea el Señor. Voy a terminar. David no solamente tenía un escudo, sino que además tenía una rodela o una adarga. ¿Qué es eso? No solamente él tenía el escudo grande que cubría toda la persona, sino que además él tenía un pequeño escudo que lo sujetaba en el brazo y así no se podía desprender de él. Una rodela, una adarga. Nuestra fe en Dios tiene que ser grande, pero también tiene que estar muy bien fijada a nosotros. Es entonces, y solo entonces, donde el enemigo no tendrá más poder sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque hemos entendido que solamente estamos acá por fe, somos salvos por fe y hemos alcanzado una fe suficiente que salva. Cuando usted conoció al Señor, usted nunca se imaginó que Dios lo estaba llenando de fe. Usted salió de esa reunión, de esa iglesia, de aquel colegio, no sé, y usted salió con un corazón inflamado, en un amor que es extraordinario. Ese amor tenía los suficientes elementos de la fe para que usted permaneciera hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué tú has permanecido en el Evangelio hasta el día de hoy? Solo por la fe. No, pastores, que yo leo, no, pastores, que yo oro, no, pastores, que yo hago caso a los niños. No, no, es más que eso. Es más que eso. Es la fe que te ha sostenido para que tú puedas hoy servirle. No hay otra manera y otra forma. Recuerde, Jericó cayó porque hubo fe. Póngase en pie, amén. Jericó es una fortaleza. Jai es una fortaleza. La Biblia dice, derribando toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo venceremos? ¿Cómo vamos a ganar? Solo con fe. Si tuvieras fe, amén, como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar, y el monte sería echado. ¿Qué son los montes? Son señales espirituales. Usted no le va a decir al tentén, monte o cerro tentén, te vas al mar. No, no, no. Los montes son seres espirituales. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, chiquitita, por más mínima que sea, alcanza. Por más pequeña que sea, la fe que tienes, cuando venga el enemigo en contra de ti, alcanza. ¿Por qué? Porque la fe es descrita como un escudo. Amén. Donde, escucha bien, más allá de tener un argumento para ir en contra del enemigo, porque para eso está la espada, más allá de tener un argumento, es suficiente para decir, Señor, yo soy salvo por fe. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a dar gracias al Señor por la fe. Porque un día alguien nos predicó, porque un día alguien cantó una alabanza, porque un día alguien nos enseñó una clase bíblica, y eso estuvo impregnado de fe. Y esa fe fue suficiente para que yo quedara prendado de Dios. Por favor, piensa en lo extraordinario que es la fe.
La fe. ¿Por qué necesitamos reunirnos? Porque en este lugar hay fe. Y cuando hay fe yo soy levantado. Cuando hay fe yo tengo esperanza. Por eso levantamos nuestras manos y lo adoramos. Y cantamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. Y el oír la palabra me despierta la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, no hagas como los que no se congregan. Dice él, congrégate. Porque es necesario que estemos juntos como cuerpo para que nos invada la fe del uno y del otro. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Tu palabra, Señor, es suficiente. Es suficiente para transformar la vida del hombre cuando ésta va acompañada de fe. Tu palabra dice, encontraré fe en la tierra, encontraré fe. Es la fe lo que yo necesito para que mi padre sea salvo. Es la fe lo que necesitamos para que Ernesto vuelva a sus caminos. Es la fe lo que yo requiero para poder yo alcanzar victoria. Es la fe lo que yo necesito para alcanzar los propósitos. Es la fe. Es la fe. Esta iglesia requiere una atmósfera de fe. Que Dios esté acá, levante sus manos. Adore, adore, adore. Vamos a experimentar la fe, vamos a experimentarla. Sharabasabaya. Oh Dios, sí Señor. No sé cómo se llama tu ciudad. Tu ciudad se llama Jericó, se llama Jai.